Fue en una autopista en la ciudad de Reims. Una mujer perdía la vida después de chocar en una autopista contra el quitamiedos. Y la cuestión es que el fallecimiento de esta mujer no vino por las consecuencias del choque, sino por las consecuencias del impacto del airbag en su cara. Después de analizar el automóvil, se supo que ese Citroën C3 que conducía del año 2014 era uno de los coches afectados por el problema de los airbags de Takata, el fabricante de componentes japonés, que ha provocado la mayor crisis, podríamos decir, el mayor desastre de la historia de la automoción si hablamos de fallos críticos, de fallos graves en componentes en automóviles. Y esto es una cosa muy seria y que genera también mucha desinformación. En este vídeo te voy a contar exactamente de qué va todo esto, qué es lo que tienes que saber y cuál es el alcance de la noticia, habida cuenta de que algunos medios de comunicación han empezado a decir que todos estos vehículos deben de estar parados y no tienen que circular. ¿Esto es realmente cierto? Vamos a ver toda la información en este vídeo para que salgas absolutamente de toda duda. Vamos a ello. Bueno, el día que visitamos la empresa Minería Urbana, donde estuvimos mirando cómo se reciclan las baterías de litio, me llamó mucho la atención que en aquel lugar había igualmente contenedores repletos de airbags de automóvil. No pude grabar, o mejor dicho, lo grabé, pero no he podido emitir esas imágenes porque hay ahí airbags de muchos fabricantes de automóviles y el propietario del lugar no tiene autorización para que mostremos esos airbags, ¿verdad? La cuestión es que los airbags se acumulan y se acumulan y se acumulan y se tienen que acumular muchos y en todo el mundo, porque estamos hablando de una llamada revisión que en teoría afecta nada menos que a 125 millones de automóviles. Es una crisis automovilística global, que además abarca varias generaciones de coches. Estamos hablando de que podría haber automóviles afectados desde el año 1998 hasta el año 2019. Como digo, 125 millones de coches afectados, de los cuales la mitad aproximadamente estarían localizados en Estados Unidos de América. En Europa hay unos cuantos millones afectados también, pero como digo, es un problema que afecta a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que este fabricante de airbags, que como puedes ver suministraba a todas las marcas de automóviles prácticamente, este no es un problema que esté focalizado en una única marca, hay muchísimas marcas que están afectadas, tenía una parte de su composición defectuosa. Es muy importante tener en cuenta que al final el airbag es un dispositivo explosivo. El inflado del airbag a toda velocidad para proteger nuestra cara cuando se infla, o la parte del cuerpo que sea que proteja, como lateral o incluso en las piernas o en la espalda, necesita un inflado muy rápido y para eso hay un dispositivo pirotécnico con una pequeña carga que, mediante una reacción química, provoca ese inflado a toda velocidad de la bolsa. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de que te salte un airbag en la cara. A mí me ha ocurrido una vez, afortunadamente fue a baja velocidad, fue a unos 60-70 km por hora, entre comillas lo de baja velocidad. Mucha gente me pregunta, mira amigo, a 50 km por hora la velocidad es suficiente como para que puedas fallecer por un golpe frontal. O sea que al final la velocidad es relativa y sobre todo en los accidentes más todavía. Y cuando explota el airbag, realmente si te llega a dar en la cara, pues lo que hace es darte un golpe bastante fuerte. A algunas personas les puede partir la nariz y te quedas con una sensación de aturdimiento porque realmente lo que hay en el interior del coche es una explosión. Este es un funcionamiento normal de un airbag cuyas consecuencias en la cara o en cualquier parte del cuerpo de una persona se supone que compensan una lesión todavía más grave provocada por un golpe o un accidente. ¿Cuál es el problema de estos airbags? Bueno, pues el problema es que el nitrato de amonio que se utiliza en esos airbags para provocar la explosión no tiene el suficiente componente desecante o directamente no existe un desecante, un antihumedactante, lo cual puede provocar que a lo largo del tiempo el airbag pierda sus propiedades. Y esa pérdida de propiedades lo que provoca es que cuando el airbag se dispara, efectivamente funcione y se dispare, pero no solamente con más agresividad, sino que además puede arrastrar piezas, puede arrastrar componentes del sistema que atraviesan el airbag y se pueden clavar en tu cara como metralla. Esto es exactamente a lo que le pasó a esa señora de 37 años que perdió la vida en un accidente de tráfico en Francia. Como digo, le sucedió con un Citroën C3, que como tantos otros muchísimos automóviles y marcas del mercado, de cualquier nacionalidad, tienen y han tenido problemas con los airbags de Takata. Y a raíz de eso, en Francia, se hizo una llamada urgente para que todos los propietarios de ese automóvil entre el año 2009 y primeros del año 2014 dejaran sus coches parados. Dentro de los niveles de llamada a revisión que hay en el mercado, el más grave es un stop call, es decir, la llamada a los usuarios de que el automóvil no se utilice, no se mueva hasta que se arregle el problema.
Esto está específicamente localizado en Francia. En España, la llamada a parada del automóvil no se ha hecho, entre otras cosas, porque ya se hizo, y se hizo justamente el año pasado. Citroën, en este caso, hizo una llamada urgente a revisión a todos los usuarios y, según el fabricante, entre el 85 y el 90% de los propietarios de un Citroën C3 y de un DS3 ya han pasado por el taller para sustituir el airbag. Anteriormente, como digo, ha habido muchísimas llamadas a revisión de muchísimos fabricantes del grupo Volkswagen, de todas las marcas prácticamente que se venden en este país y que tienen una afectación de Takata en sus vehículos. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues hay un problema serio que es esencialmente el hecho de que muchas veces los usuarios obvian, dejan pasar estas llamadas a revisión, han cambiado de dirección, no quieren de una manera premeditada recibir la notificación del fabricante y siempre hay un remanente de personas, siempre hay un remanente de usuarios que no pasan las llamadas a revisión que hacen los fabricantes, ya sea por desidia, por dejadez, por negligencia, por fallo en el sistema postal. Actualmente se calcula que entre el 20 y el 25% de las personas que tienen un airbag defectuoso todavía no han hecho el cambio, todavía no han pasado por el taller para que se les sustituya gratuitamente el airbag de su vehículo. Y esto es algo muy grave. De la misma manera que es muy grave también que, por ejemplo, un fabricante te mande una carta, te pongas con él y te den plazo para 1 mes y medio, 2 meses o 3 meses porque no hay suficientes componentes, hay escasez de componentes o el taller está lleno. Esto también hay que denunciarlo. En España se supone que de todos los vehículos afectados, que son concretamente 66.000, en el caso del C3 DS3, que es el coche que ha tenido el accidente en Francia, casi el 90% de los coches habrían pasado ya por taller y habrían cambiado el airbag porque la llamada a la revisión y la llamada urgente ya se hizo anteriormente. Así que esto que ha ocurrido en Francia y donde parece que la sustitución va más lenta porque, bueno, pues no le ha llegado a suficiente gente o la gente no ha ido al taller, allí la masa de coches donde se tiene que cambiar, lógicamente, es mucho mayor, se ha hecho una llamada a revisión más urgente y de inmovilización de los coches, no así en España. Y esto, como digo, es algo que viene afectando desde hace muchos años y es una llamada a revisión tan potente, tan bestia, 125 millones de coches, que evidentemente van a hacer falta todavía muchos años más para que se termine de realizar. Y aún así, algunos de los coches pasarán de manos, cambiarán de manos, algunos de los coches estarán en manos de terceros y no se habrán cambiado los airbags porque los usuarios no se habrán enterado o directamente no se les haya avisado o se les haya avisado pero no haya sido posible contactar con ellos. Hay que estar muy atentos a las llamadas a revisión, hay que estar muy atentos a los webs de los fabricantes. La Unión Europea tiene una página web donde se anuncian las llamadas a revisión y sobre todo el riesgo de los defectos que se encuentran en los coches para que no ocurra como está ocurriendo y ha ocurrido en Francia. En Estados Unidos de América hay hasta la fecha 28 personas que han muerto por culpa de este airbag defectuoso y se calcula que más de 400 personas han recibido heridas de distinta consideración igualmente por la explosión de estos airbags defectuosos. En Estados Unidos, por cierto, donde se toman muy en serio estas cosas, el número de coches afectados es de aproximadamente 67 millones de coches, lo que te decía, haciendo un cálculo a lo grueso, es algo más de la mitad del total de los coches afectados, y se calcula que aproximadamente un 10% son los que faltan por pasar por taller para cambiar el airbag. En otras regiones y en otras marcas, en otros países, la cifra puede ir al 20, 25 y hasta el 30%. Así que si tienes dudas de si tu coche lleva un airbag afectado por esta llamada a revisión, tampoco cuesta mucho que te pongas en contacto o que busques documentación sobre si tu marca, modelo o año tiene este tipo de afectación y si aún así tienes alguna duda para no saturar las líneas de los talleres ni de los concesionarios innecesariamente, si no se han puesto en contacto contigo y no has cambiado de dirección o has estado, digamos, en modo Robinson aislado de las comunicaciones postales, debería de haberte llegado ya, pero si no estás seguro o segura, pues oye, ponte en contacto con ellos, llámales por teléfono y sales de dudas para que no tengas la sorpresa o mejores en el caso de que sea necesario la seguridad del vehículo. Y nada más, queridos amigos, esto nos muestra una industria del automóvil en la que muchas veces, bueno, pues la concentración en los proveedores externos, el apretado de rosca constante de los costes de fabricación y el hecho de que ya no solamente es que la industria del automóvil haya subcontratado mucho externamente ciertos componentes, es que ya hay algunas pocas empresas que nutren a prácticamente toda la industria algunos componentes, como pueden ser, por ejemplo, los semiconductores, o como puede ser el caso de este fabricante japonés de airbags. Los airbags no son, desde luego, la mejor solución para mirando la seguridad y la calidad de los componentes que se instalan en los coches. Este es posiblemente el mayor fallo por la escala, por el nivel y por la dimensión a nivel geográfico que ha habido en la historia de la industria del automóvil y, como te decía hace unos minutos,
es prácticamente imposible que se pueda resolver del todo por todas las particularidades que hay a la hora de la vida útil de un automóvil y de cómo nos movemos las personas. Pero al menos si esto sirve para que la mayoría de la gente esté informada, si esto sirve para que nos concienciemos y si esto sirve para que nos aseguremos de que nuestro coche no esté afectado por este fallo, pues bienvenido sea, y de vez en cuando probablemente alguna vida o alguna herida grave pueda ser salvada teniendo conocimiento de ello. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.